Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Oyentes, muy buen día. Espero que se encuentren excelente. Me da muchísimo gusto volverlos a saludar en esta nueva emisión. Seguimos con el tema de lo laboral, ya que apenas vamos en el segundo episodio de los 4 que son. Pónganse cómodos, atentos y acomoden sus asientos, sus audífonos, porque el día de hoy conoceremos los temas de definición de contrato colectivo de trabajo, los sindicatos, las coaliciones y asociaciones, los requisitos de constitución, las federaciones y confederaciones, así como la negación de registros, diferencias entre contratos colectivos y contrato ley, las causas de suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Nuestros ponentes el día de hoy son Contreras Sánchez Eduardo, Cuello Torres Yasmín, Jiménez Soto Jesús Abraham y Vargas Vergara Ana Laura. Agradezco que nos acompañen en esta nueva sección, en donde abarcaremos temas de gran relevancia para todos. Sin más introducción, te doy la palabra, Ana, para que nos puedas explicar en qué consiste esta nueva sección. Gracias, Mariana, por permitirme estar una vez más con ustedes aquí en el programa. Bueno, hoy les hablaré sobre un tema mega interesante que es contratos colectivos de trabajo. Para esto debemos de tener claro qué es un contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo de trabajo es el pacto que fija las condiciones de trabajo y su finalidad es dignificar la actividad laboral. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 386, define el contrato colectivo de trabajo como el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. En esta definición se nos dice que un contrato colectivo de trabajo, en pocas palabras, son las condiciones que se ponen antes de iniciar la relación laboral. En este contrato se especifican las generalidades del tipo de contrato, el salario, prestaciones, horas de trabajo y sobre todo los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores. Su principal objetivo es que se les otorga de cierta manera seguridad laboral a los trabajadores, ya que tienen como mediador al sindicato para regular la relación que se tiene entre trabajador y patrón. También por medio del sindicato se podrán establecer algunos estatutos que tanto el patrón como los trabajadores tendrán que acatar. Ahora veremos más a detalle qué es lo que contiene un contrato colectivo de trabajo. 1. Los nombres y domicilios de los contratantes. 2. Las empresas y establecimientos que abarque. 3. Su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o por hora determinada. 4. Las jornadas de trabajo. 5. Los días de descanso y vacaciones. 6. El monto de los salarios. 7. Las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en las empresas o establecimientos que comprendan. 7. Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deba impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento. 8. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con esta ley. Y 9. Las demás estipulaciones que convengan las partes. Como ya lo vimos, estos son los componentes que tienen los contratos colectivos. En estos se desglosan los nombres, tanto del patrón como del trabajador, en qué empresa se desempeñará, la duración que tendrá dicha relación de trabajo, las horas que se elaborará, los días de descanso y las vacaciones que se le otorgarán, cuánto será el salario estipulado, las capacitaciones que se le dará al trabajador para el área en el que se desempeñará, el cómo se integrará dentro del establecimiento. Aparte de todos los componentes que tienen los contratos colectivos, estos también tienen muchos beneficios, como lo son mejorar las condiciones de trabajo a los trabajadores, cierto conocimiento tanto a los patrones como a los trabajadores de las situaciones y acontecimientos dentro de la empresa, representa a los trabajadores para tener mejoras laborales, entre otras. Gracias, Ana Laura, y agradezco que te encuentres una vez más con nosotros. Y sobre tu tema, podemos definirlo como el acuerdo formal entre patrones y representantes de trabajadores, donde ambos establecen sus derechos y obligaciones, regulando de esta manera las condiciones del ambiente laboral. En este concepto se abarca una palabra clave, que es representante de trabajadores, el cual daremos paso al siguiente tema, el cual es sindicato, coalición y asociaciones. Cuando vemos un conjunto de personas unidas para llegar a un fin común o entre ellos buscan el beneficio de ese grupo, le solemos decir asociaciones, debido a que la asociación no es otra cosa más que la unión
para alcanzar objetivos. En el aspecto laboral están los sindicatos. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio y mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Podemos entender que es la agrupación de trabajadores que se establece con el objetivo de defender los derechos laborales y buscar las mejores condiciones de trabajo para los mismos. Los sindicatos son la voz de la clase trabajadora, ya que con una buena organización y lucha, muchos sindicatos han conseguido beneficios para el trabajador, que sin intervención del sindicato todos estos logros no hubiesen sido posibles. Por esta razón, los sindicatos son constantemente atacados por los patrones y los gobiernos antidemocráticos. Por ende, los sindicatos se ven cada vez más en la necesidad de incrementar la lucha y lograr de esta manera que todos sus esfuerzos sean reconocidos. Esto trae como consecuencia que todas las organizaciones, sindicatos, etc., que velen por los intereses del patrón, en muchos casos, hasta los derechos que están regidos por la ley. También es importante saber que los sindicatos no defiendan los derechos de todos. No quiero decir que defiendan a unos trabajadores y a otros no, debido a que independientemente de que estén sindicalizados o no, las personas que están sindicalizadas hacen la lucha, pero los que no también reciben el beneficio de la lucha, por decirlo así, el resultado. Sino que depende del tipo de sindicato es por quien velará. Por ejemplo, un sindicato de maestros de secundaria no abarca los mismos intereses que un sindicato de unos maestros de universidad. O por otra parte, existen los sindicatos gremiales. Estos grupos abarcan a todos los trabajadores de un solo sector o los sindicatos de una sola empresa. Estos se componen por personas que laboran dentro de la misma organización, que es la que quiero dar a entender en el ejemplo, que hablaremos más adelante y extensamente sobre los tipos de sindicatos. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos sin necesidad de autorizar previamente. Esto quiere decir que nadie te tiene que dar el permiso o tú no tienes que informar que vas a armar un sindicato, simplemente lo haces y listo. Porque pues puede correr el riesgo, aunque no es legal, que alguien te diga que no lo puedes armar, que no se debe de hacer por X o por Y razón. También es indispensable saber que todos tenemos derecho a formar parte de un sindicato, a excepción de los trabajadores de confianza. Por otra parte, a nadie se le puede obligar a formar parte de un sindicato o no formar parte de él. Es decir, yo no te puedo excluir porque no me caigas bien, pero yo no puedo traer a mi comadre aunque ella no quiera, porque yo quiero que esté junto a mí. Para entender el concepto completo, debemos de entender que los sindicatos son personas jurídicas o morales formadas de manera libre por un grupo de trabajadores de una empresa o de un mismo gremio, también por un grupo de trabajadores o por un grupo de patrones. Todos estos grupos son formados con el fin primordial de defender los intereses de los integrantes. Es de vital importancia saber que nadie es obligado a pertenecer o ser parte de un sindicato, aunque por lo regular los trabajadores que pertenecen al sindicato tienen beneficios. La legislación del trabajo reconoce varios tipos de sindicatos de trabajadores y de patrones. Podemos señalar como los sindicatos de trabajadores, los gremiales, como lo dije hace unos momentos, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Un ejemplo de este tipo de sindicatos es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Este agrupa a todos los que trabajan como electricistas de profesión u oficio. Segundo, de empresa. Los formados por trabajadores que presenten sus servicios en una misma empresa. Esta está constituida por personas que trabajan en una empresa solamente, sin incluir a personas externas, como lo puede ser el sindicato de la empresa Sabritas, que produce botanas en México. Cuenta con su sindicato de trabajadores de la empresa Sabritas S.A. de Ciudad. Tercero, industriales. Los formados por trabajadores que prestan sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Es decir, que se constituye por trabajadores que laboran en una
o varias empresas de la misma rama industrial. Por ejemplo, el Sindicato de la Industria de la Transformación por Estado, que agrupa a empresas del sector industrial metálico, químico, de fabricantes de productos para la construcción, industriales del papel y cartón, el sector automotriz, entre otros. Cuarto, nacionales de industria. Los formados por trabajadores que presenten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial instalados en 2 o más entidades federativas. Estos están formados por trabajadores que laboren en empresas de la misma rama industrial ubicados en varios estados. Por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, Cerrajeros, Conexos y similares de México abarca todos los estados de la República Mexicana. Quinto y último, de oficios varios. Los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sean menor de 20. Estos podrían ser los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio del que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. Es fácil advertir que esta forma podría corresponder a poblaciones muy pequeñas. De que no haber alternativa, podrían o tendrían que formar sindicatos de este tipo con la perspectiva de transformarse en alguna de las otras formas que con el tiempo fueran factibles. Estos sindicatos son exclusivos para los trabajadores, ya que los patrones tienen otro tipo de sindicatos, como lo pueden ser, primero, los formados por los patrones de una o varias ramas de actividades, y, segundo, nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de las actividades de distintas entidades federativas. Un ejemplo de estos los pueden ser la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, por sus siglas, CANACINTRA. Los sindicatos pueden integrarse en federaciones o confederaciones. Según el diccionario jurídico, el concepto de federación es el sistema de organización en el cual diversas entidades o grupos humanos dotados de personalidad jurídica y económica propia se asocian sin perder su autonomía en lo que es peculiar, para formar un solo estado, denominación federal, con el propósito de realizar en común los fines caracterizados en esta institución. Así también, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 381, se dice que los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, los que se registrarán por las disposiciones de este capítulo en lo que sean aplicables. En otras palabras, podemos denominar a la federación como la agrupación de más o un sindicato para orientar y asesorar a todos los sindicatos unidos para lograr un objetivo de manera óptima. La confederación, por su parte, es la alianza establecida entre 3 o más federaciones para dar cohesión al movimiento sindical, orientándolo y asesorándolo. Hay que tener presente que los sindicatos son creados con el fin de mejorar y defender a la clase trabajadora del país. Y no olvidar que una gran diferencia es que la federación está formada por sindicatos que son personas morales y la confederación está formada por federaciones de sindicatos. Un ejemplo de confederación es la conocida Confederación de Trabajadores de México, CTM, creada en 1938. Por último, la coalición es el acuerdo entre un grupo de trabajadores o empresarios para realizar un conflicto colectivo. Vale decir que el paso previo para el conflicto abierto es un acuerdo entre personas que tratan de obtener un mismo fin y por los medios que permitan alcanzar más rapidez. Cabe aclarar que esto no es una huelga ni un cierre de acción. La ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones. Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Entonces, en una de las formas
en las que tanto los trabajadores como los patrones se pueden unir en defensa y protección de sus intereses en común de todos los grupos asociados. Tenemos que recalcar que esta alianza es temporal. Su finalidad es la solución de un conflicto actual y cuando este finalice terminará la coalición. Es decir, que no requiere registro ante autoridad alguna para ejercer sus derechos, a diferencia de los sindicatos, que si lo demanda, ya que como lo mencionamos, la coalición de trabajadores o de patrones se ha constituido para la defensa de intereses comunes, en tanto que el sindicato tiene por objetivo el estudio, el mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores. Un pequeño ejemplo de las coaliciones son los partidos políticos. Actualmente lo hemos visto cuando el PAN, el PRD, el PRI y entre otros se unieron entre ellos para destrozar a Morena, ya que pues por las acciones buenas o malas que haya hecho, actualmente está teniendo un cúmulo de seguidores muy amplio. No nos vamos a meter en políticas porque es algo que pues no nos importa en este tema, debido a que estamos viendo laboral. Concluido este tema, te doy la bienvenida, Jesús. ¿Podrías explicarnos los requisitos de constitución? Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Una vez más, ahora vamos con los requisitos de la Constitución. En este abarcan lo que son los sindicatos, federaciones y confederaciones, pero le daremos más prioridad a los requisitos para la formación de un sindicato laboral. Si bien lo dice la ley de trabajo que los sindicatos, esos son las asociaciones de trabajadores o patrones, estas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Y bueno, son nada más y nada menos las asociaciones que tanto como trabajadores como patrones las pueden elaborar, protegiendo así sus intereses, ya sean laborales, de algún equipo deportivo o para proteger su antigüedad, sabiendo esto para volver a remojar o empaparnos de la sabiduría. Vamos a lo que nos dicta la ley y obviamente daremos un ejemplo. Los sindicatos deberán constituirse con un mínimo de 20 trabajadores o con 3 patrones por lo menos. En el caso de los sindicatos de trabajadores, cuando se suscite controversia ante los tribunales respecto a su constitución, para la determinación del nuevo mínimo se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindada o dada por terminada dentro de los 60 días naturales anteriores a la fecha de dicha constitución. Las federaciones y confederaciones deberán constituirse por al menos 2 organizaciones sindicales. Bueno, sabiendo esto, si tú perteneces a una empresa y supongamos que hay 50 personas, por un mínimo de 20 personas nos basta para poner un sindicato. Aquí puede variar si es gremial, de empresa o nacionales de industria, entre otras. La ley nos marca que puede uno pertenecer a los sindicatos de los trabajadores con una antigüedad de 15 años, pero ya si eres mañoso con una lana, ya estás dentro. Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Prevención Social en los casos de competencia federal y en las juntas de conciliación y arbitraje. Los de competencia local, a cuyo efecto remitirán por duplicado. Bueno, acá interviene la copia autorizada del acta de asamblea constitutiva, una lista con el número, nombres, domicilios de sus miembros y de los patrones, empresas, establecimientos que presenten los servicios, la copia autorizada de los estatutos y copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva. Los documentos a que se refieren las acciones anteriores serán autorizados por los secretarios generales de organización y de actas, salvo lo dispuesto en los estatutos. Infortunadamente, en casi todos los casos el registro de un sindicato se encuentra supeditado a razones de todo político. Los sindicatos de las mismas ramas son los principales opositores de los nuevos sindicatos. De lo sustraído del libro, los secretarios deberán de aprobar dicha asociación, que será amparada ante un instituto federal, donde quedará ante la institución que ya está formada el sindicato. Para nosotros el registro del sindicato le otorga a este la capacidad de sus ejercicios, de sus derechos, pero también los estatutos deben contener una denominación que la distinga de los demás, domicilio, su objetivo
Y la duración, en este caso sería por tiempo determinado. Condiciones de admisión de miembros, obligaciones y derechos de los asociados, motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. Debidamente, como esta asociación de trabajadores es por una parte una representación, esta debe de tener unos ciertos requisitos ya establecidos, como las empresas o las personas físicas que para su identificación tienen un domicilio, nombre, entre otros. Los sindicatos también siendo la denominación objetivo, consideración mía, las más importantes, ya que la denominación la hace destacar o distinguir de las otras, mientras que el objetivo nos dice con qué fines se hace la formación del sindicato. Toda tu información está muy completa, Jesús. Agradezco tu aporte. Y es cierto, debemos de saber que un sindicato no solo existe porque se juntó un cúmulo de personas y ya existe, sino que debe de existir un registro para ser reconocido y para que en caso de que el patrón o el sindicato de patrones llegue a violentar el sindicato de trabajadores, exista un antecedente en donde se violó tal sindicato o los antecedentes que el mismo sindicato está creando para la mejora, para la investigación, para defender los derechos de los trabajadores, como lo hemos venido mencionando. Como pueden ver, el tema de lo laboral defiende mucho al trabajador, debido a que muchas veces los derechos de los trabajadores son vulnerados e incluso agraviados por el patrón, que cree que porque él tiene el poder, que porque él es la máxima autoridad en el aspecto laboral, puede hacer y deshacer a los trabajadores como a él se le antoje. Pero lamentablemente ocurre mucho y no debería de ser así, ya que como estamos viendo, hay toda una ley, una constitución federal del trabajo que protege al trabajador, diciéndole sus derechos, sus beneficios, sus ventajas y todo lo que debería de reclamar, pero como ya lo dije, muchas veces no se cumple por cuestiones personales y los intereses propios de los patrones. Pero bueno, te doy el siguiente tema, Yasmín. ¿Podrías ayudarme? Claro, con mucho gusto. Todos se preguntan, ¿qué son las federaciones y confederaciones? Bueno, al formar un sindicato, los trabajadores cuentan con distintos beneficios, como la adquisición de bienes para su uso colectivo o que sean destinados para manejar desde ahí su institución. Esto además de las ventajas de defender y velar por los derechos laborales, con la fuerza que significa pertenecer a un colectivo. Ahora, como los sindicatos son de libre creación y asociación, existen además otro tipo de uniones que van más allá, las federaciones y las confederaciones. Una federación sindical es la unión entre 20 o más sindicatos, mientras que la confederación consiste en la agrupación entre 3 o más federaciones, es decir, una confederación contiene a varias federaciones. A pesar de tener los mismos fines, estos se diferencian por su nivel de alcance. Las federaciones que componen a una confederación a su vez pueden estar conformados por 20 o más sindicatos. Estos sindicatos pueden contener al menos 20 trabajadores o 3 patrones diferentes. La forma de registro de las federaciones es parecida a los sindicatos, aunque debido a su tamaño y alcance, esto siempre deberá rendir cuentas a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Para ver un ejemplo en la integración de una confederación, tomemos como referencia un extracto de la zona centro del país de la Confederación Patronal de República Mexicana, Coparmex. La Coparmex es un sindicato patronal de afiliación voluntaria. Cualquier organización interesada en ser representada en el ámbito laboral, económico, social y político se puede unir a esta confederación. En la siguiente tabla se te presenta ejemplos de sindicatos que están afiliados a la Coparmex, a la Ciudad de México, Estados de México e Hidalgo. Confederación: Coparmex,
Federaciones: Zona Centro, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. Sindicatos: Centro Empresarial de la Ciudad de México, Centro Patronal del Estado de México, Coparmex, Estado de México. Oriente: Centro Empresarial Metropolitano del Estado de México y Coparmex Hidalgo. La diferencia entre federación y confederación son que federación es la articulación de los sindicatos trabajadores, son la articulación de sindicatos de trabajadores. Si es nacional, profesional o industrial, necesita al menos 20 sindicatos. Se mantienen altas cuotas de autonomía. Confederación: al menos 3 federaciones para ser una confederación. Renuncian a tener el control de ciertos asuntos, dejando a la confederación a cargo. Busca representar colectivamente a los trabajadores en mayor escala. Además del alcance y número de miembros, un punto significativo es que mientras una confederación busca la mayor autonomía de sus integrantes, la federación, al ser más pequeña, busca centralizar todas las aptitudes y beneficios de sus miembros como un solo. La creación de este tipo de alianza permite una unión de equidad y beneficio mutuo. Los sindicatos con menos poder o influye se benefician por la afiliación con otros sindicatos superiores, además de ser una gran medida para la resolución de conflictos entre organizaciones a nivel federal. Te doy la bienvenida, Yasmín, y agradezco tu tema. La verdad es un tema pues muy relevante, pues es necesario tener este tema para tener primer contacto y conocer la importancia de las federaciones y confederaciones de los sindicatos, no solo de los trabajadores, sino también de los patrones, como ya lo abarcamos en el tema anterior. Y así, de esta manera, podemos comprender su diferencia y aplicación de las prácticas de cada una de estas diferentes instituciones. Negación de registros. Bien, ahora hablaremos del siguiente tema. Nos trasladamos a lo que son las negaciones de registros según la Ley Federal de Trabajo. Y el artículo 366 nos dice que el registro podrá negarse únicamente si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356, si no se constituyó con el número de miembros fijados en el artículo 364 y si no se exhiben los documentos a lo que se refiere el artículo 365. Como podemos observar, si dichos requisitos que están planteados en la Ley Federal de Trabajo no llevan un seguimiento y no se llevan a cabo, será válida la negación de registro, tanto como de la inscripción de un sindicato, y por ende no tendrá validez alguna. Teniendo en cuenta las causas por la cual la negación del registro es realizada, sería porque no cumple por lo que está escrito, conforme al artículo 356, de ver por los intereses de los trabajadores o patrones, así como buscarles beneficios que sean como el sindicato. También nos dice el artículo 366 de la Ley Federal de Trabajo, dice que si la autoridad registral no resuelve dentro de un término de 20 días, los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución, y si no hace dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá por derecho de registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad dentro de los 3 días siguientes a expedir la constancia respectiva. Muy bien, entonces, conforme dicho el artículo 366 de la Ley Federal de Trabajo, por falta de resolución por parte de las autoridades correspondientes que estén presentes en ese momento, se podrá requerir si tiene validez o no durante los primeros 60 días, pero si dentro de los primeros 3 días la presentación de la solicitud, estará por consumada la constitución del registro. Gracias, Eduardo, por tu información, y quiero agradecerle a toda la audiencia que nos sigue sintonizando, debido a que a veces es muy tedioso seguir toda la teoría, pero sin embargo al momento de que llega la práctica es muy necesario tener en cuenta todos estos puntos que vamos tocando, debido a que muchas veces, como ya lo he mencionado, se violan nuestros derechos y obligaciones por los intereses de los patrones. Ahora, Ana, regreso contigo. ¿Me podrías decir las diferencias entre contratos colectivos y contrato de ley? Bueno, aunque desgraciadamente estamos cerca de terminar,
ahora les hablaré de las diferencias entre contratos colectivos y contratos de ley. Empezaremos con las 4 principales características de los contratos colectivos. 1. Son acuerdos de voluntades. 2. Se celebran entre un sindicato de trabajadores y uno o más patrones. 3. Se regulan las condiciones de prestación de un servicio. 4. Es aplicable a una o más empresas o establecimientos. Como ya lo habíamos visto, un contrato colectivo de trabajo, en pocas palabras, son las condiciones que se ponen antes de iniciar la relación laboral. En este contrato se especifican las generalidades del tipo de contrato, el salario, prestaciones, horarios de trabajo y sobre todo los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores. Ahora veremos qué es un contrato de ley. Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales deba prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. Existen diferencias evidentes entre el contrato colectivo y el contrato de ley, las cuales se sintetizan en que el contrato colectivo de trabajo es un contrato aplicable a una empresa o establecimiento. Se solicita su celebración ante el patrón, puede ser otorgado por un solo patrón para ser válido. Se necesita hacer por escrito y su eficacia depende del registro ante la Junta. Puede celebrarse por tiempo indefinido. Mientras que el contrato ley establece que es un contrato aplicable a toda una rama de la industria. Se solicita su celebración ante la STPS, que es la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Debe otorgarse por varios patrones para ser válido. Es necesario que alguna autoridad del Poder Ejecutivo lo declare obligatorio y tiene una duración máxima de 2 años. Este tipo de contrato es de cierta manera superior a un contrato colectivo de trabajo, ya que implica un proceso más complejo de elaboración. Se establecen las condiciones y características específicas que debe cumplir un trabajador o un empleado cuando presta y brinda sus servicios a una rama de la industria en general. Y como todo tipo de acuerdo entre 2 o más partes, el contenido del contrato ley está sujeto a la negociación entre las partes contratantes. Como ya pudimos darnos cuenta, existen algunas diferencias entre estos 2 contratos. El contrato de ley se formaliza entre empleador y trabajador y en el contrato colectivo de trabajo participan todos los trabajadores, sindicatos o asociados. El contrato colectivo está por encima del de ley, asegurando una base mínima de condiciones que deberán ser respetadas. La vigencia del contrato ley puede ser de un par de meses, mientras que en el colectivo podría durar años. Es necesario tener en cuenta cuánto tiempo tiene de duración el contrato colectivo, las diferencias entre contrato colectivo y contrato de ley, para que no se violen los derechos y obligaciones de ambas partes, pero así como el contrato puede expirar por la terminación del tiempo, también están las causas de suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo, el cual es el último tema que abarcaremos en este episodio. Se consideran causas de terminación de las relaciones de trabajo, primero, la fuerza mayor o en el caso fortuito no imputable del patrón o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzcan como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajadores. Segundo, la inconstabilidad notoria y manifiesta de la explotación. Tercero, el agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva. Cuarto, los casos del artículo 38. Y, por último, quinto, el concurso o la quiebra legal declarada si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajadores. Existen diversas causas de suspensión y terminación de trabajos. La fuerza mayor o en el caso fortuito son muy radicales. Todo ves que la definición misma es que se reseñan a hechos imposibles de evitar o imposibles de prever, como lo son los huracanes, inundaciones, etc. Si son posibles de prever, dado los sistemas de actuación se manejan, sin embargo, ninguna de las 2 situaciones se pueden evitar. Son cosas que pues deben de suceder. Como pasa en casos recientes que por la pandemia varios negocios dieron finalización a sus operaciones por falta de ventas, por ausencia de trabajadores, por pérdidas de mercancías, etc. Por esta razón, muchas empresas decidieron terminar su contrato con los trabajadores o definitivamente hacer cierre de sus negocios. Y por lógica no pudieron seguir dando trabajo. Poniendo de ejemplo un pariente que hace 3 años puso un pequeño restaurante
y durante un año antes de la pandemia le empezó a ir muy bien, pero por desgracia se vino la enfermedad y las personas, por temor a contagiarse, pues dejaron de ir al restaurante. Y aunque implementó el servicio a domicilio, pues no tuvo el mismo éxito que tiempo atrás, porque por esta razón su entrada de dinero, pues para pagarle a sus trabajadores, había bajado. Cuando se trata de reducción de los trabajadores en una empresa o establecimiento, se tomará en cuenta el rango de los trabajadores a efecto de que sean acomodados los de menor antigüedad. También la ley nos habla que en caso del agotamiento de la materia prima de una industria exclusiva, en el caso del área minera, que carezca de minerales que sean costeables, o para la mejora de minas abandonadas o paralizadas, en las cuales por razones desconocidas se han dejado de utilizar. Pueden ser por el tiempo u obra determinada o para la inversión de capital determinado. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo la terminación de la relación del trabajo o cuando uno por su cuenta decida terminar o renunciar, a diferencia de que el patrón tome la decisión de despedirte. En los casos de la terminación de los trabajadores señalados en el artículo 434, salvo a la fracción cuarta, los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de 3 meses de salario y a recibir la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162. Los trabajadores de la planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. Primero, la prima de antigüedad considera es el importe de 12 días de salario por cada año de servicio. Segundo, para determinar el monto del salario se estará a lo dispuesto en el artículo 485 y 486. Tercero, la prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo siempre que hayan cumplido 15 años de servicio, por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo indispensablemente de la justificación o injustificación del despido. Cuarto, para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los trabajadores se observará las normas siguientes. A. Si el número de trabajadores se retira dentro del término de un año no excedente del 10% del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento o los de una categoría determinada. El pago se hará en el momento del retiro. B. Si el número de trabajadores que se retira excedió del 10%, se pagará a los que primeramente se retiraron y podrán diferirse para el año siguiente el pago de los trabajadores que exceden de dicho porcentaje. C. Si por el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y podrán diferirse para el año siguiente el pago de lo que corresponda a los restantes trabajadores. Quinto, en caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501 y sexto, la prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios independientemente de cualquier otra persona que se le corresponda. De acuerdo a la ley, la prima de antigüedad se debe pagar a los trabajadores que se retiren voluntariamente de su empleo siempre que hayan cumplido por lo menos 15 años de servicio. De igual forma, esta prestación se debe de pagar a los empleados que se separan de su trabajo por causas justificadas y a los que sean separados de su empleo independientemente de las circunstancias del despido. La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el monto de la prima de antigüedad no puede ser menor a 1 o superior a 2 salarios mínimos, y en caso de que el salario exceda el doble del salario mínimo de la ley geográfica de aplicación o que corresponda al lugar de trabajo, esta cantidad se considerará como salario máximo con indemnización de que el pago se haga con posterioridad. Por eso es de gran interés estos temas, pues cada día aprendemos más cosas que nos benefician como trabajadores. Les agradezco que sigan con nosotros en esta emisión en donde se hace lo mejor posible para hacerles llegar información verídica y real.
Me despido de ustedes esperando que este podcast sea útil y de que tengan un buen día, audiencia. Les recuerdo que se pueden suscribir al canal, darle like al video y compartir el mismo con sus colegas, familiares y amigos para que ellos también estén enterados de toda esta información. Para concluir como se debe, les invito a todos los ponentes a darnos su conclusión del tema que se llevan de esta investigación y qué es lo que les recomiendan a los oyentes. Un contrato colectivo de trabajo, en pocas palabras, son las condiciones que se ponen antes de iniciar la relación laboral. En este contrato se especifican las generalidades del tipo de contrato, el salario, prestaciones, horarios de trabajo y sobre todo los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores. Su principal objetivo es que se les otorga de cierta manera seguridad laboral a los trabajadores, ya que tienen como mediador al sindicato para regular la relación que se tiene entre trabajador y patrón. También por medio del sindicato se podrán establecer algunos estatutos que tanto el patrón como los trabajadores tendrán que acatar. Estos tienen muchos beneficios como lo son mejorar las condiciones de trabajadores, cierto conocimiento tanto a los patrones como a los trabajadores de las situaciones y acontecimientos dentro de la empresa, representa a los trabajadores para tener mejoras laborales, entre otras. El contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales deba prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarando obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más dichas entidades o en todo el territorio nacional. Este tipo de contrato es de cierta manera superior a un contrato colectivo de trabajo, ya que implica un proceso más complejo de elaboración. Se establecen las condiciones y características específicas que deben cumplir un trabajador o un empleado cuando presta y brinda sus servicios a una rama de la industria en general, y como todo tipo de acuerdo entre dos o más partes, el contenido del contrato ley está sujeto a la negociación entre las partes contratantes. Como ya pudimos darnos cuenta, existen algunas diferencias entre estos contratos. El contrato de ley se formaliza entre empleador y trabajador, y en el contrato colectivo de trabajo participan todos los trabajadores sindicatos asociados. El contrato colectivo está por encima del de ley, asegurando una base mínima de condiciones que deberán ser respetadas. La vigencia del contrato ley puede ser de un par de meses, mientras que el contrato colectivo podría durar años. Hola, ¿qué tal a todos? En conclusión, en los contratos colectivos son aquellos contratos donde se establecen ciertas partes. Una de ellas son los salarios, las prestaciones, horarios y los derechos y obligaciones de los trabajadores, donde se les establece seguro laboral, ya que este está por escrito y se pueden establecer estatutos que los trabajadores o patrones tienen que apalabrar. Los beneficiarios, debido a que este es colectivo, tiene que tener nombres y apellidos de los contratantes, incluyendo las empresas, que abarque la duración donde sea determinada o interdeterminada, las jornadas de trabajo o los días de descanso, cláusulas, disposiciones y bases donde incluyen los datos del trabajador como el patrón. En conclusión, los contratos nos brindan una protección tanto como para el trabajador como para el patrón, siendo así, en caso de no acatar dicho contrato, se pueden llevar a demandas para exigir los derechos establecidos en el contrato. Mientras tanto, los sindicatos son la agrupación de los trabajadores con el fin de defender sus derechos laborales o cualquier fin donde será la voz de los trabajadores pertenecientes a la misma, sin importar que sean gremiales, que entendemos por trabajadores de la misma profesión, los de la empresa, que son trabajadores que prestan los servicios en una misma empresa, o como por ejemplo el tecnológico, que no es una empresa pero existe trabajadores, entre otros, dando como conclusión que los sindicatos, al ser un grupo de trabajadores, tienen un gran impacto y poder dentro de la industria empresa para así defender sus derechos, cosa que el patrón no ha de estar feliz, ya que tiene que pagar, obviamente. En esto existen sindicatos, federaciones y confederaciones, que es nada más y nada menos que la unión de sindicatos y así sucesivamente, y la confederación de dos federaciones, donde pueden tener más poder, ya que es una unión más grande. En conclusión, igual podemos decir que estos son sindicatos, sean legales
por así decirlo, tienen que estar amparados ante un registro que es en la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, para así ser válidos y poder actuar legalmente en caso de unos percances dentro de la empresa. Está muy bonito el tema, pero por parte triste es la suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo, donde son aquellas que causan el trabajador donde ya no va a prestar sus servicios en dicho establecimiento o empresa, las cuales pueden ser, por ejemplo, la fuerza mayor o fortuito, o incapacidades mentales o físicas, o inclusive la muerte del trabajador, y por automático se suspende el dicho contrato. También puede suceder que se acabe la materia prima con el que se trabaja, o también la empresa se declare en bancarrota, imposibilitando así los pagos hacia los trabajadores, y ya se queda culminado el contrato. Es todo lo que tengo que decir, y espero y tengan una bonita tarde, día o noche, y espero darle más información en los podcasts próximos, así que se cuidan y que tengan una buena semana. En la actualidad es muy importante que los derechos y obligaciones de los trabajadores y cualquier persona en general sean respetados, pero obviamente en este caso pues estamos hablando de lo laboral, entonces es importante el establecimiento y desarrollo de las relaciones de trabajo responsable, y por ende es necesario que existan leyes que rijan para que esto se haga cumplir. En este tema, los sindicatos es algo muy importante, pues como estamos hablando de lo colectivo, los sindicatos son los representantes de todos esos trabajadores que se unen para buscar una causa y un fin común. Como ya lo pudimos escuchar, los sindicatos son toda la voz de los obreros y la clase trabajadora, pues muchos trabajadores ponen su fe y esperanza en los sindicatos, esperando mejores condiciones de trabajo. Por esto es necesario saber cómo conformar un sindicato, cuáles son los requisitos y quiénes pueden o no formar parte de los sindicatos, para que un sindicato valga como lo que es. Los sindicatos siempre se han esforzado por lograr y ganar sus luchas para llevar la justicia a todos sus colaboradores, independientemente si formen o no parte del sindicato. También es necesario precisar que todo contrato es un convenio, pero no todo convenio es un contrato. Tratándose del contrato colectivo de trabajo, como su nombre lo indica, es un acuerdo de voluntades para crear, modificar, extinguir y transferir obligaciones. Y aunque los sindicatos tienen una buena intención, en México lamentablemente se reputa como malos, ya sea porque la gente piensa que pertenecer a uno te obliga a seguir ciertas acciones que no van con lo moralmente correcto, o porque simplemente creen que formar parte de un sindicato en lugar de beneficiar puede llegar a dañarte. Por último, lamentablemente muchas personas no tienen noción de los beneficios y todo lo bueno que tiene y conlleva pues formar y ser parte de un sindicato. Aunque también la ley lo dice, nadie está obligado a pertenecer ni a ser o ser excluido de un sindicato. Les agradezco que nos acompañen en esta nueva emisión. Espero volverlos a ver en una siguiente, y en verdad es muy importante mantenerse informados sobre estos temas, pues para desgracia de muchos y para la fortuna de otros muchos, pues debemos de trabajar para tener una vida próspera y una vida buena y digna. Lamentablemente, México se encuentra en una situación muy deplorable, en donde el 43% de la población vive en pobreza y el 8% en pobreza extrema. Por eso es importante explotar todos los medios que tengamos a nuestra disposición